pensándolo. Una son las guitarras que yo construyo. Soy luthier, como les había dicho. Nunca paro de mejorarla, de modificarla, de encontrarle nuevos sonidos, de ir explorando permanentemente distintas resonancias y diferentes colores vocales. Si bien es una guitarra, cuando uno toca, por ejemplo, una nota, a veces se parece más a un instrumento de viento y se mantiene. Bueno, esto habitualmente se usa otro volumen, ¿no? Bastante más estridente. Y se parece más a un sonido vocal, por lo menos es lo que yo busco. Y bueno, si bien hoy por hoy hay una clasificación muy dura con respecto a la música. La música tiene 7 notas, 5 subdivisiones, semitonos, y la música se da entre 2 puntos, el A y el B, que serían las 2 escuelas, y después se va subdividiendo. El origen de las notas musicales tiene justamente esta clasificación, por lo menos, la trabajó Pitágoras de una forma muy particular. Iba caminando y escucha en el taller de un herrero que se escuchan diferentes notas al golpear y martillar un pedazo de metal. Empieza a dar cuenta que ese sonido va modificándose y tiene distintas notas. La octava perfecta, que es justamente la mitad, es la misma nota, pero más aguda. Exactamente lo mismo. Y si yo, por ejemplo, toco una nota, la otra nota se potencia naturalmente. Hay que usar la segunda sola. Y si le doy más volumen, empiezan a sonar otras notas y otras cuerdas hasta producirse ese acople que sería la resonancia. Esto es lo que pasa con el espíritu y la materia. Hay una resonancia entre el origen y este otro punto de apoyo que sería lo personal. Pitágoras descubrió que hizo un experimento muy interesante que agarró distintas cuerdas con 2 puntos de apoyo y puso diferentes pesos. Se dio cuenta que si duplicaba el peso, afinaba la misma nota porque era el mismo material. ¿Y qué encontró? Que duplicando el valor del peso que estaba dando, obtenía exactamente la nota duplicada. Entonces, ¿qué pasa si le ponemos la mitad de la mitad? Sacó la tercera perfecta. La segunda, la tercera, y fue encontrando que había notas. Después se dio cuenta que había distintas notas que tenían relación con otras. Tónica, segunda, tercera, cuarta, y acá empezó a haber terciones. Acá hay una octava. Se dio cuenta que la primera
la quinta, la octava, y la tercera sonaba un acorde. Y acá empezó a haber un poco la evolución de la música polifónica. Esto sería monofónica, y a medida que se van sumando notas se llama polifonía. Cuando empieza a darse cuenta de esto, empieza a darse cuenta de que hay una afinación en donde las notas empiezan a sonar al unísono. Y lo interesante de acá es que empezó a darse cuenta que había muchas permutaciones y con el tiempo se fue dando cuenta que había muchos humores. No es lo mismo que yo toque, por ejemplo, esto. Que sería una escala normal, clásica, o que toque esto. Se empieza a ver otro tipo de relaciones y otro tipo de permutaciones. Nosotros lo vemos esto a nivel musical, lo vemos simplemente a nivel diversión, pero esencialmente surgió como claves mistéricas, como claves de iniciación en ritos mayores, en hacer, como mostré, una nota que resuena con otra. Hay dos notas. Y empieza a oscilar. Esa oscilación es la resonancia. Como una nota empieza a resonar con otra, como un punto empieza a resonar con otro, se dieron cuenta que el ser humano tenía resonancias y que cada parte de la naturaleza nuestra tiene resonancias con los planetas, como jerarquías o como emanadores celestes de notas vibratorias. Uno de los temas interesantes que planteaba Pitágoras es que él escuchaba esta vibración de los planetas y empezó a teorizar sobre la teoría de las esferas. De alguna forma, la teoría de las esferas es el orden universal, geométrico, matemático, simbólico, y esotéricamente sería justamente estas jerarquías, estos seres celestes, del cual emana toda la realidad. Nosotros lo usamos para el chingui chingui, quién sacar a bailar a la morocha y todo este tipo de cosas, pero esencialmente la música tiene un carácter sacerdotal. Si bien nosotros vemos que ponemos una música nostálgica y nos hace acordar a un pasado, a la infancia, lo que perdimos, etcétera, etcétera, y si ponemos un tema alegre, un tema mayor, una tonalidad mayor, nos remite alegría, baile, y con esto van condicionándonos también las emociones. Una persona que escucha permanentemente música alegre es una persona que está condicionada de otra forma, y lo mismo pasa con personas que escuchan música sacerdotal o que empieza a usar esas herramientas que ya sea desde la filosofía grecorromana, hindú o esotérica puntualmente, empieza a resonar conscientemente por medio de los mantras o por medio de invocaciones, hacer resonar estas cuerdas que todos tenemos, que son los chakras, que son justamente el punto de anclaje. Nosotros tenemos acá una representación del universo y también de un ser humano. Esto sería nuestro origen, la unidad fundamental. Esto sería las jerarquías, o la mente universal, o el alma universal. Esto podría ser
la mente universal, y cada una de estas cuerdas sería uno de los anclajes que nosotros tenemos como personalidad, como instrumento. Esto sería el cosmos, sería un instrumento, serían las jerarquías, serían las fuerzas. Si uno el instrumento este lo pone así, según los chakras, y las distintas resonancias que nosotros como seres divinos encarnados tenemos en un punto potencial, y en algunos casos, algunas personas activa esa naturaleza interna. Blavatsky, en el tomo sexto de la doctrina secreta, plantea justamente una relación que se dio también en la alquimia, que también se da en la cábala, se da en el hermetismo, y tiene que ver con la astrología esotérica más profunda, que tanto los metales como la primera recepción de esa energía celestial, los vegetales, que sería el segundo plano en el que reverberan estas fuerzas, los animales y posteriormente los humanos, va reverberando y teniendo diferentes puntos de anclaje. Esos puntos de anclaje sintetizados en el ser humano son los receptáculos celestiales por los cuales, por medio de esas permutaciones, el ser humano va despertando todas esas fuerzas. Esas fuerzas se ven en varias escuelas como diferentes esencias que reverberan en diferentes fechas particulares que tienen que ver justamente con la astrología más esotérica. Hay un sabio muy importante llamado Subarrow, y habla sobre los 12 signos del zodíaco, y hace una relación entre la astrología cósmica y el ser humano. Como los principios van despertando en el ser humano acorde a esta resonancia, y plantea toda una clasificación de notas. La doctrina secreta lo plantea, que hay una resonancia entre los planos espirituales, los planos de estas jerarquías, como si fuesen las esferas, los planetas o los barrios, por decirlo como a mí me gusta decirle en broma, los barrios de las jerarquías, y las diferentes eras de la humanidad. Estos puntos de resonancia que hay en las diferentes eras se va dando paulatinamente y despertando y desarrollando una de las naturalezas. Se habla de que todas las razas humanas van despertando un sentido que se llaman tattvas. Estas fuerzas son las fuerzas fundamentales de la naturaleza y van dando al ser humano diferentes facultades. Y las facultades tienen justamente un entrenamiento, tienen un trabajo, un desarrollo muy grande. Tanto en la India, con los signos védicos, en la cábala, con el lenguaje, y en otras culturas, se habla de que el lenguaje son las energías fundamentales por las cuales se desglossan todo en la naturaleza. Y a medida que la persona va estudiando, reflexionando, va activando diferentes puntos, tanto de la mente como del alma del ser humano. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí. A ver si te fui siguiendo, ¿no? Como que nosotros somos música, con un cuerpo físico. El cuerpo sería el instrumento. ¿Sí? Uno de los tantos instrumentos que tenemos. Otra cosa, mientras tocamos la guitarra, pensaba, porque esto para mí como que es moderno. ¿Qué instrumento utilizaba, si es que utilizaba Pitágoras en su época, para darse cuenta de todo lo que expusiste? Claro. De alguna manera viene de ahí, ¿no? ¿Él tocaba este instrumento? En realidad hay muchos instrumentos. Este es uno que tiene mucha simbología, que es el cosmos directamente.
con los diferentes planos. Si uno lo pone inclusive al revés, es de la unidad, como había dicho, Sí, a los diferentes planos de manifestación de lo universal a lo particular. Sí. Instrumentos más primitivos, ¿cuáles habrán sido? El laúd, sí, el laúd es mucho más moderno, sí, sí. No, es mucho más moderno. Más sí, moderno. sí. Los primeros instrumentos fueron principalmente percusivos. En la evolución de lo que dice la antropología, lo que hablan los historiadores, lo primero que se empieza a ver son, como no hay restos fósiles que aguanten tanto tiempo, lo que sí quedó fueron por ejemplo, muchas rutas en donde se conservó arte rupestre y se ven que hay flautas, que hay suertes de bombos, hay básicamente huesos como percusión, se deducen que son ¿Y no percusión. había de cuerda? Las cuerdas vinieron un tiempo después. En la prehistoria sí había, por ejemplo, algo parecido a una flauta, algo parecido a un bombo. Y es muy interesante como se habla de que, esto es lo que dicen los antropólogos, y hay que creerles, es que la ciencia, hoy actualmente la ciencia es la que manda y la que dicen las verdades hasta que dicen que después hay que al bebé ponerlo de otro lado porque primero era boca arriba, después boca abajo, después al costado, y que esta vacuna sí, esta vacuna no es, no me voy a meter, ya es muy particular. Pero sí había un conocimiento, uno, del cual todos los iniciados de todas las culturas han tenido claves y las han compartido. En toda la humanidad, la simbología es una de esas claves y se repite misteriosamente en todas, por ejemplo, la cruz ansata, la estrella de David, la esvástica, que obviamente después distintas culturas las fueron apropiando positivamente y negativamente. El punto, el círculo partido al medio, partido en cuatro, la esvástica y así todas las representaciones. Ese tipo de simbología se puede decir que tal vez es el lenguaje junto con los colores y con la música, los misterios cada vez mayores, representados de una forma que hoy, por ejemplo, lo tenemos en casi todos los libros de esoterismo. Tenemos cosas que antiguamente eran reservadas para unos pocos, ¿no? La música de las esferas que se habla. Bien. La teoría de las esferas, yo tengo un tema bastante particular con Pitágoras. Lo amo profundamente y también de alguna forma me di cuenta que fue por la India, fue por la Mesopotamia, estuvo en Egipto, vino para acá, fue para allá, armó una escuela que fue muy combativa, claro, una escuela pitagórica, fue muy combativa, fue muy combatida. A Pitágoras no se lo podía mirar a los ojos, por ejemplo, como dato así de color. Hasta 5 años después, que uno era un acústicoin. ¿Por qué no? Porque era hijo de Hermes. ¿Era? Hijo de Hermes. Era hijo de un dios, era un semidios. Él se autoproclamaba como un semidios. ¿Qué quiere decir que no se lo podía dar? ¿Qué quiere decir que no se lo podía ver a los ojos? No quería hacer contacto visual. Él no quería. No con los que no estaban iniciados. ¡Wow! Una orden de él. Era una orden, sí. El punto es que las órdenes esotéricas habitualmente tienen claves y tienen rituales y tienen obviamente secretos, del cual si bien uno ahora torpemente, burdamente y hasta accidentalmente trata de exponer, en un momento esto eran directamente
castigado con la muerte. Exponer que los planetas tenían fuerzas sutiles, el ser humano tenía centros espirituales. Hoy lo encontramos en cualquier libro de yoga, lo encontramos en cualquier libro de historia, pero en su momento, en los inicios de la humanidad, hasta Blavatsky, este conocimiento era secreto. Y Blavatsky lo expuso primero en la escuela interna, después se hicieron públicos algunos documentos, después se hicieron publicaciones de estos conocimientos, y una vez que ya no se pudo frenar más porque otras escuelas empezaron también a hablar, otros autores tomaron ideas, la ciencia evolucionar, tampoco se fue blanqueando conocimientos que eran para una cuestión básica, ¿no? El yoga... ¿Cuántos miembros tiene su orden? No, Más o menos. no me acuerdo. ¿Entre cuánto y cuánto? ¿No? Un rango. Pasó muchos años, ya no me acuerdo. Imagínate que ya con 150 años que tengo no me acuerdo. No sé, la verdad que no. Imaginando. No sé. Imaginando no sería. No, yo digo, si solamente lo podrían ver los miembros de su orden, 100, 1000, solamente 1000 lo vieron. Las órdenes eran realmente muy... Las escuelas tenían sus rituales. Y acá vamos pasando al segundo tema con respecto a la teoría de las esferas. Perdón que fui bastante caótico, no suelo hacerlo así. No soy de hablar mucho en público, soy más de hablar en la logia, en un grupo de estudio, en donde se dan las cosas de otra forma. Y tal vez me pagué a mí mismo de no traer ningún material escrito. Acá tengo mi compañera que me dice que sí. Y bueno, lo que planteaba Pitágoras con respecto a la teoría de las esferas es que él escuchaba la armonía de cada uno de los planetas, y algunas personas sensibles, sobre todo los cancerianos, cuando hay una llena nos sentimos tal vez más eufóricos o bastante particular. De hecho, sin ir más lejos, las nursery cuando hay una llena se preparan porque vienen oleadas de pibes, o sea, afecta a las mareas, afecta a la agua, afecta al ser humano. Y como la luna, como hecho más concreto, en este sentido, tan material, podemos ver que afecta de una forma ya comprobada y científica. Pero lo que planteaba Pitágoras y lo que plantean casi todas las escuelas esotéricas, que como origen los planetas son nuestros hacedores, y como hacedores, cuando astrológicamente hay una cercanía y se produce ese vínculo magnético más fuerte, se producen contactos mucho más fuertes. Acá hay varios astrólogos que pueden hablar con más propiedad del tema, pero místicamente lo que planteaba es que el universo está ordenado armónicamente, matemáticamente, aritméticamente. Los cálculos de Pitágoras no fueron para las matemáticas, y las matemáticas, la filosofía, no fueron para darle conocimiento a la humanidad para que desarrolle la ciencia que desarrollamos. Era un conocimiento secreto de la realidad fundamental, de las energías fundamentales, que obviamente en un desarrollo más aristotélico llegamos a tener una ciencia totalmente separatista, en donde tenemos astrología, astronomía, que originalmente era una, en donde tenemos la física, la química separada. Ahora, en su momento, era un conocimiento de los elementos fundamentales que forman todo lo material, y después estaban todos los elementos espirituales. Ya lo podemos ver tanto desde los chinos a los hindúes, distintas medicinas tradicionales chinas, en la Ayurveda de la India, y acá pasamos a la segunda parte, tal vez más importante por lo menos para mí, de lo que es la charla. Es el carácter, por ejemplo, sanador. Pitágoras hablaba de que las armonías con diferentes claves
se daban a la mañana para generar cierto tipo de energía, al mediodía otro tipo de energía y a la noche otro tipo de energías para ir condicionando positivamente y voluntariamente al vehículo terreno y a los otros vehículos espirituales que tenemos para que la jornada sea cada vez más provechosa hacia lo espiritual. Los diferentes humores que tienen las claves armónicas musicales se llaman modos griegos y tienen que ver justamente con esta relación planetaria con las notas fundamentales que están en la naturaleza del ser humano. Por eso Pitágoras curaba y armonizaba con estas notas fundamentales y con distintos humores, sabiendo y decodificando cuál era la afección que tenía el paciente. Sí. Sí. Las personas que están en estado vegetativo, que hay que ponerles música para ver si reaccionan, las personas que están ausentes, ¿qué toca en ellos? ¿Qué tipo de música se experimentó? Es una pregunta. La música ideal, el género ideal para despertar en ellas, que vengan a la realidad de vuelta, o sea, experimentar. Bueno, ahí es un tema muy complejo, ya que el hecho de la conciencia, lo que estamos hablando de la persona en estado vegetativo, puede ser por muchos factores, puede ser químico, puede ser biológico, puede ser psicológico, psiquiátrico, o sea, puede estar afectado el cerebro, puede estar afectado distintas zonas emocionales bloqueadas de diferentes formas, energéticas. Es muy... una persona en estado vegetativo puede tener muchas causas, pero sí la medicina china, por ejemplo, y la Ayurveda, por citar solamente dos, plantean que el ser humano puede armonizar su naturaleza energética y sanar o armonizar la afección, que es una cristalización de energías en su naturaleza, primero física, después energética, emocional y mental. ¿Cuál es la música ideal para lograr resucitar estas energías que están muertas? No sé expresarlo. Bien. Que pueden volver a la realidad. O ¿hay alguna música ideal? Género, no sé, yo música sonido. Lo que yo tengo entendido, muchas personas han vuelto de un estado vegetativo por la voz de un pariente. Y tiene que ver justamente con una evocación, con un recuerdo. Yo he tenido una experiencia con mi madre que estaba ya en un estado muy mal y con instrumentos y con ciertos sonidos. Logré de alguna forma que se armonice paulatinamente, pero fueron muy poco tiempo, y yo directamente hoy por hoy no lo aconsejaría. No lo aconsejaría. ¿Qué es lo que lo aconsejaría? No aconsejaría revertir un cuadro que en algunos casos pueden ser terminales. Y esto es un tema muy particular, ¿no? Yo durante mucho tiempo estuve muy dedicado a todo lo que son las medicinas alternativas, tanto por imposición de mano como Reiki, como medicina china. Y hay un equilibrio muy sutil en ayudar y empeorar el cuadro. Entonces sabe qué fibras se tocan. Que uno no tiene el discernimiento para saber qué fibras tocar. No, aunque no lo tengan, una transfusión de sangre le llega en algún punto, claro, más allá de los sentidos. Voy a dar un ejemplo múltiple. Y es muy buena la pregunta, me detonó, o por lo menos me detonó un montón de respuestas, ¿no? Una persona que empieza a hacer alguna práctica mística, leída, y no tiene todo un trabajo